Antes del 1 de julio de 2025, los astrónomos creían entender a los visitantes interestelares. Contábamos con 2 ejemplos anteriores, modelos teóricos sólidos e instrumentos capaces de desentrañar cualquier enigma que el universo pudiera presentar. Entonces, aparecieron 3 atlas, y nuestra seguridad se desvaneció como hielo al sol. Cuanto más analizamos este cuerpo, menos coherencia tiene. Emite dióxido de carbono a niveles que deberían ser imposibles para su tamaño. Alberga nubes de gas que se extienden más allá de la órbita terrestre, alrededor del Sol. Exhibe firmas químicas que no coinciden con ningún entorno de formación imaginable. Cada nueva observación nos obliga a cuestionar principios que creíamos inamovibles. Los telescopios más avanzados del mundo prácticamente confiesan su derrota frente a un fragmento de roca y hielo apenas más grande que una pequeña ciudad. ¿Qué significa cuando nuestra ciencia más refinada no puede explicar algo tan simple como un cometa? Acompáñenos a descubrir por qué este visitante podría representar el hallazgo más importante de nuestra vida, o la prueba de que el cosmos aún guarda secretos que no estamos preparados para comprender. Primera parte. ¿Por qué Three Atlas simplemente carece de sentido? El 1 de julio de 2025, exactamente a las 14:37 hora universal, algo alteró nuestro entendimiento del cosmos. No en alguna galaxia lejana, ni en teorías de artículos académicos, sino aquí mismo, en nuestro propio sistema solar. La estación Atlas en Chile, un telescopio automatizado de rutina que vigila asteroides potencialmente peligrosos, detectó algo que no debería existir. El objeto parecía solo una débil mancha sobre el fondo estelar, un punto en movimiento a 4,5 unidades astronómicas de nuestro Sol. Pero en pocas horas, los cálculos orbitales revelaron un hecho que sacudió a la comunidad astronómica. Este visitante viajaba en una trayectoria hiperbólica, con una excentricidad mucho mayor que 1. En términos de mecánica celestial, esto significa que no está gravitacionalmente ligado. Nunca volverá a nuestro sistema solar. Fue designado como C2025N1 Atlas. Para quienes estudian a los vagabundos estelares, se convirtió en conocido simplemente como Three Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado en nuestro vecindario cósmico. Su velocidad, por sí sola, debería haber sido la primera señal de que estábamos ante algo extraordinario. 130.000 millas por hora, 209.000 kilómetros por hora. No es solo rápido, según estándares terrestres. Es el visitante más veloz del sistema solar que hemos registrado. Para ponerlo en perspectiva, imagina una bala disparada a velocidad normal y multiplícala por 170. Ese es Three Atlas, atravesando el espacio con la fuerza de un sistema estelar completamente distinto. Pero la velocidad, como pronto descubriríamos, era solo el inicio de sus enigmas. A los pocos días del hallazgo, el telescopio Gemini North, en Hawái, orientó su espejo de 8 metros hacia este intruso cósmico. Lo que reveló desafió nuestras expectativas sobre cómo debería lucir una roca interestelar. Alrededor de su núcleo invisible, había una coma compacta y difusa, una nube de polvo y gas expulsada activamente por la energía solar. No se trataba de un fragmento frío y muerto de escombros estelares. Este cuerpo parecía vivo, exhalando vapor, mientras la luz del sol activaba hielos latentes que habían permanecido dormidos durante millones de años en la vastedad helada
entre las estrellas. Las implicaciones sacudieron a la comunidad científica. Se esperaba que fuera solo un meteorito, un objeto capaz de atravesar el desierto galáctico, resistiendo la radiación que aniquilaría cualquier organismo terrestre, soportando temperaturas cercanas al cero absoluto. Sin embargo, en cuanto el calor solar lo tocó, comenzó a sublimarse, transformándose directamente de sólido a gas. De hielo a gas, generando una atmósfera espectral en el vacío del espacio. Pero quizá lo más desconcertante fue lo que esta actividad reveló sobre su órbita. 3 Atlas no solo atravesaba nuestro sistema solar, se deslizaba entre las órbitas planetarias con una precisión casi quirúrgica. Su acercamiento más próximo a la Tierra sería de 1,88 unidades astronómicas, aproximadamente 270 millones de kilómetros. Seguro, sí, pero la geometría resultaba casi demasiado conveniente, demasiado perfecta para la observación. La NASA activó de inmediato sus instrumentos más avanzados: el telescopio espacial Hubble, el telescopio James Webb, el observatorio Swift y el satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito. La Agencia Espacial Europea coordinó esfuerzos de seguimiento global. Este no era simplemente otro cometa a catalogar. Era un mensajero de otro sistema estelar, portando firmas químicas capaces de revelar las condiciones de un planeta alienígena en formación. Sin embargo, incluso cuando los telescopios más sofisticados dirigieron su mirada hacia este visitante, surgió un patrón inquietante. Cada observación parecía generar más preguntas que respuestas. El comportamiento del objeto no encajaba con ningún modelo conocido de escombros interestelares. Su composición química desafiaba la comprensión convencional sobre los cometas y su presencia en nuestro sistema solar. Viajar a una velocidad tan extrema y aún así permanecer activo sugería condiciones de formación muy distintas a cualquier cosa en nuestro vecindario cósmico. La ironía no pasó desapercibida para los investigadores. Aquí había un cuerpo a años luz de distancia, mucho más allá de lo que la mente humana podía imaginar. Sin embargo, permanecería durante meses dentro de los relativamente familiares confines de nuestro sistema solar. Un visitante cósmico que se quedaba el tiempo justo para ser estudiado, pero avanzaba tan rápido que cada oportunidad de observación era breve y preciosa. A medida que julio se desvanecía hacia agosto y las primeras imágenes detalladas llegaban desde nuestros instrumentos más avanzados, algo quedó claro: 3 Atlas no revelaría sus secretos fácilmente. Al contrario, cuanto más descubríamos, más enigmático se volvía. Se preparaba una carrera contra el tiempo, una persecución para comprender a este misterioso viajero antes de que desapareciera para siempre en la oscuridad interestelar, llevándose sus enigmas de regreso al espacio profundo. Segunda parte. El recorrido por nuestro vecindario. Imagine el sistema solar como un vasto mecanismo de relojería, con órbitas planetarias que dictan trayectorias previsibles a través del espacio y del tiempo. Ahora, imagine una bala disparada desde otra galaxia, atravesando esta maquinaria cósmica a una velocidad inimaginable, abriéndose paso entre los engranajes con precisión matemática. Esa bala es 3 Atlas, y su paso por nuestro vecindario cuenta una historia de ritmo cósmico que roza lo teatral. La trayectoria del visitante se lee como un recorrido meticulosamente planeado por el interior del sistema solar, aunque fue escrita en las estrellas
mucho antes de que la Tierra existiera. Su perihelio, el punto más cercano al Sol, ocurriría el 29 de octubre de 2025. No es la distancia cómoda de la mayoría de los cometas, sino un paso ardiente entre las órbitas de la Tierra y Marte, a unos 209 millones de kilómetros de nuestra estrella. Lo suficientemente cerca para que el calor solar haga hervir los hielos milenarios, pero lo bastante alejado para evitar una destrucción total. Aquí es donde la coreografía cósmica se vuelve casi cruel en su precisión. Cuando 3 Atlas alcance el perihelio, la Tierra estará al otro lado del Sol. Durante casi 2 meses, desde finales de septiembre hasta principios de noviembre, nuestro visitante quedará oculto tras el resplandor solar, invisible para todos. Ya sea desde un telescopio en la Tierra o en órbita a su alrededor, parece como si el universo conspirara para esconder los momentos más críticos de este encuentro interestelar. La ventana de observación narra una historia de frustración astronómica. Los científicos disponen de aproximadamente 3 meses para recopilar datos antes de que 3 Atlas desaparezca detrás de nuestro Sol. Luego, quizás 6 semanas después, cuando el objeto vuelva a emerger en diciembre, será demasiado tenue y lejano para un estudio significativo. Es un plazo que pondría nervioso a cualquier periodista de investigación. Excepto que estos investigadores estudian algo que nunca regresará. Sin embargo, la trayectoria ofrece oportunidades irresistibles para quienes estén dispuestos a mirar más allá de la perspectiva terrestre. El 3 de octubre de 2025, 3 Atlas pasará cerca de Marte a solo 29 millones de kilómetros, más próximo que las lunas del planeta rojo. Para la flota de exploradores robóticos que orbitan Marte, incluido el Mars Reconnaissance Orbiter con su poderosa cámara, esto representa una oportunidad inédita de fotografiar un visitante interestelar desde un punto de vista alienígena. En astronomía, la geometría lo es todo, y esta resulta a la vez un regalo y una maldición. Cuando 3 Atlas reaparezca en los cielos terrestres a principios de diciembre, se mostrará en las horas previas al amanecer en la constelación de Virgo, ascendiendo hacia Leo con el paso de las semanas. Pero para entonces, ya se habrá alejado del Sol a más de 150,000 millas por hora, debilitándose cada noche mientras regresa a las profundidades cósmicas. Para los astrónomos aficionados que esperan vislumbrar este visitante estelar, la noticia no es alentadora. En su punto de máxima luminosidad, 3 Atlas apenas alcanzará magnitud 11 o 12, visible solo con telescopios, apareciendo como una débil estrella difusa entre millones de otras. No habrá espectáculo a simple vista, ni una cola brillante extendiéndose por el cielo como los cometas Hale-Bopp o Neowise. Este visitante prefiere mantener un perfil bajo. La mecánica orbital añade otra capa de misterio. 3 Atlas no solo se desplaza a gran velocidad, sino que su movimiento es inusual. Su órbita hiperbólica indica una velocidad de origen cercana a 25 kilómetros por segundo respecto al estándar local de reposo. Suficiente para escapar, no solo de nuestro sistema solar, sino potencialmente del tirón gravitacional de todo nuestro vecindario galáctico. Esto no es un fragmento recién expulsado de una región estelar cercana. Es un cuerpo que ha vagado por la galaxia durante millones de años. A medida que la primavera avance hacia el verano de 2026, 3 Atlas realizará otra travesía significativa.
esta vez cerca de Júpiter en marzo. Este acercamiento ya ha generado propuestas para redirigir la nave espacial Juno de la NASA, actualmente en órbita alrededor del gigante gaseoso, con el fin de intentar una intercepción. Es una idea audaz que requeriría precisión orbital y un tiempo exacto, transformando una misión diseñada para estudiar el interior de Júpiter en el primer encuentro cercano de la humanidad con un visitante interestelar confirmado. Pero quizás el aspecto más revelador de este programa celestial es lo que muestra sobre nuestra perspectiva cósmica. Aquí están rastreando un objeto con instrumentos que valen miles de millones de dólares, coordinando observaciones entre múltiples agencias y reuniendo a las mentes más brillantes de las ciencias planetarias. Todo para estudiar algo que permanecerá menos de 2 años en nuestro vecindario antes de desaparecer para siempre en la galaxia. Noche. La ruta de Three Atlas a través de nuestro sistema solar no es únicamente un trayecto. Es un registro de posibilidades y restricciones, de periodos que se abren y se cierran conforme a las antiguas leyes de la dinámica orbital. Cada jornada nos acerca más a la última oportunidad de desentrañar el enigma de este viajero interestelar. Tercera parte. Primeras percepciones. Lo que revela el Hubble. Cuando el telescopio espacial Hubble enfocó por primera vez su mirada incansable hacia Three Atlas, el 21 de julio de 2025, el cosmos nos presentó una paradoja envuelta en luz de estrellas. La imagen registrada por los sensores digitales del Hubble resultaba a la vez familiar y completamente extraña. Un capullo de polvo y gas en forma de lágrima, resplandeciendo suavemente sobre la negrura infinita, pero con una geometría que ningún manual había preparado para nuestra comprensión. Los detalles técnicos parecían poesía escrita en el lenguaje de la física. El núcleo, el corazón sólido de este errante interestelar, se mantenía obstinadamente indescifrable, apareciendo solo como un punto luminoso, inmerso en su propia atmósfera. Pero la óptica precisa del Hubble permitió a los científicos establecer un límite en su tamaño. No más de 3,5 metros de ancho, aproximadamente 5,6 kilómetros de diámetro. Para ponerlo en perspectiva, es más reducido que la mayoría de las urbes terrestres. Aún así, este diminuto fragmento de otro sistema estelar generaba una coma que se expandía miles de kilómetros en todas direcciones. Y aquí lo conocido se volvía extraño. El Hubble siguió al cometa sobre el fondo estelar, manteniendo a Three Atlas perfectamente centrado en su campo visual. Como resultado, las estrellas aparecían como líneas brillantes en la imagen, creando un telón etéreo que hacía que el cometa pareciera desplazarse a través de un túnel de luz. Esta técnica convertía la documentación científica en arte accidental, revelando el movimiento relativo que diferenciaba a este visitante de todo lo demás en nuestro vecindario galáctico. La coma en sí narraba una historia de termodinámica en acción sobre un escenario interestelar. A medida que Three Atlas se aproximaba al Sol, cruzando el umbral de 4 unidades astronómicas, donde el hielo de agua empieza a sublimarse de manera significativa, el núcleo comenzó a liberar material en un proceso que probablemente había estado inactivo durante millones de años. Las partículas de polvo, desprendidas, formaron una nube aproximadamente esférica alrededor del núcleo, con una elongación característica que se alejaba de la trayectoria solar. Esto no era azaroso, era física en movimiento.
La presión de la radiación solar y las fuerzas gravitacionales esculpían la coma en su distintiva forma de lágrima. Sin embargo, algo resultaba extraño en la cola. En la mayoría de los cometas, la cola antisolar, el flujo de material expulsado por la presión de la radiación solar, es prominente y fácilmente visible. En Tree Atlas, esta característica era desconcertantemente débil, casi imperceptible. Los análisis preliminares del Hubble sugerían su existencia, pero no podían confirmarla con certeza. La geometría parecía anómala, como si la estuviéramos observando desde un ángulo que la comprimía hasta hacerla casi invisible. Esta incertidumbre persistió hasta finales de agosto, cuando el telescopio Gemini Sur en Chile capturó imágenes profundas que finalmente mostraron lo que el Hubble solo había insinuado. Allí estaba, una cola antisolar tenue, pero definida, extendiéndose desde el Sol como una delicada telaraña en el viento cósmico. El telegrama astronómico número 17363 lo confirmó. Three Atlas poseía la cola que la teoría predecía, pero siguiendo sus propias reglas de visibilidad. Las tasas de pérdida de polvo aportaron otra pieza al rompecabezas. Las mediciones del Hubble indicaron que Three Atlas estaba perdiendo material a un ritmo similar al de los cometas activos del sistema solar, observados a distancias parecidas del Sol. Esto podría parecer tranquilizador, pero el enigma solo se profundizaba. Evidencia de un comportamiento aparentemente normal y predecible, salvo por un detalle crucial. Este cuerpo había estado vagando por el espacio interestelar durante eras, expuesto a la radiación cósmica que debería haber modificado de manera fundamental la química de su superficie. Sin embargo, ahí estaba, comportándose como un cometa recién llegado en su primer viaje por el interior del sistema solar. La resolución de las imágenes captadas por el Hubble, entre lo más avanzado que se puede lograr desde la órbita terrestre, desveló otra capa del misterio. Aunque el telescopio pudo acotar el tamaño del núcleo y trazar la morfología de la coma, no logró descifrar rasgos superficiales ni determinar su rotación. El núcleo permanecía como un punto brillante, sus secretos protegidos tras el velo luminoso de su propia atmósfera. Estudiar a este visitante era como intentar examinar la bombilla de un faro bajo su propia luz. Quizá lo más fascinante fueron las pistas de que la coma albergaba estructuras internas. La distribución del polvo no era homogénea. Existían variaciones sutiles en luminosidad y densidad que indicaban regiones activas en la superficie del núcleo. Bajo esa capa de vapor y partículas, puntos específicos liberaban material al espacio, generando los patrones que detectaba el Hubble. Sin una resolución superior o perspectivas adicionales, esos patrones permanecían tan enigmáticos como jeroglíficos antiguos. La fotometría arrojó otra sorpresa. Three Atlas era más brillante de lo previsto para un objeto de su tamaño estimado. Esto sugería un núcleo mayor que las restricciones anteriores o una superficie con reflectividad inusualmente elevada. Ambas hipótesis planteaban interrogantes sobre su composición y origen. Materiales oscuros, ricos en carbono, producirían un objeto tenue. Superficies heladas y brillantes generarían la luminosidad observada. Sin embargo, el abanico de posibilidades dejaba espacio para la especulación. Durante agosto, mientras Three Atlas continuaba aproximándose al Sol, las observaciones del Hubble
registraron la evolución dinámica de la coma. La nube de polvo crecía y se expandía con el incremento de la radiación solar. Aún así, el núcleo permanecía indescifrable, una provocación cósmica que revelaba lo suficiente para confirmar su extrañeza, sin esclarecer su verdadera naturaleza. Las imágenes pronto se complementarían con datos de otros instrumentos, cada uno aportando piezas adicionales a un rompecabezas que se volvía más intrincado con cada observación. El Hubble, no obstante, había establecido la base visual. Esto no era un simple fragmento de escombros interestelares. Era algo que exigía explicación, un fenómeno que desafiaba nuestra comprensión de cómo debería comportarse un visitante estelar. En la quietud oscura del espacio, 3 Atlas continuaba su antiguo recorrido, ahora iluminado por la luz del sol y escrutado por los mejores instrumentos de la humanidad. A pesar de toda nuestra sofisticación tecnológica, el viajero permanecía esencialmente incognoscible, un enigma envuelto en luz estelar y cubierto por su propio aliento luminoso. Parte 4. La sorpresa química. El cosmos tiene su manera de mantener a los astrónomos humildes, y 3 Atlas estaba a punto de ofrecer una lección magistral sobre la humildad científica. El telescopio espacial James Webb, el más avanzado ojo infrarrojo de la humanidad, analizó por primera vez la firma espectral de este visitante el 6 de marzo de 2025. Los resultados desafiaron todas las expectativas derivadas del estudio de sus predecesores. Los números narraban una historia desconcertante. La relación dióxido de carbono-agua era de 8:1. Para entender lo extraordinario de esta proporción, considere que la mayoría de los cometas del sistema solar presentan el patrón inverso, con el agua dominando su composición por factores de 10 a 100. Incluso, los cometas más pobres en agua raramente superan proporciones de dióxido de carbono a agua de 2:1. Sin embargo, 3 Atlas exhibía una firma química tan extrema que lo situaba en una categoría única. Pero el hallazgo del Webb no se limitaba a esto. Solo el acto de apertura. Entre el 8 y el 12 de agosto, la misión PHEX, el amplio explorador infrarrojo de campo de la NASA, centró su atención en esta anomalía interestelar y descubrió fenómenos que desafiaban todos los modelos conocidos de comportamiento cometario. La emisión de dióxido de carbono no se limitaba a una pequeña zona alrededor del núcleo. Por el contrario, se extendía al menos 348.000 kilómetros, casi 1/4 de millas, formando la mayor coma de CO2 jamás registrada alrededor de un cometa. Para imaginarlo, piensa en todo el sistema Tierra-Luna y luego amplía esa distancia un 50% más. Esa era la escala de la envoltura de dióxido de carbono del Atlas de 3 Eyes, una esfera fantasmal de gas lo suficientemente amplia como para abarcar varias órbitas planetarias. La magnitud de esta región emisora sugería procesos operando en escalas que desafiaban nuestra comprensión de la física cometaria. Los datos espectroscópicos dibujaban un panorama de extremos químicos, mientras el Webb detectaba líneas intensas de emisión de dióxido de carbono. La firma del agua aparecía inusitadamente débil, tan tenue que algunos astrónomos dudaron que 3 Eyes contuviera cantidades significativas de hielo de agua. Esto contrastaba fuertemente con los informes previos del observatorio Swift, que habían detectado radicales hidroxilos que típicamente indican fotodisociación del agua.
En algún punto, entre el paso del hielo a gas y la liberación de hidroxilo, la historia del agua parecía perderse. Spherex añadió otra vuelta de tuerca a la narrativa química. Su mapeo espectral de campo amplio reveló bandas de absorción a 1,5 y 2,1 micrómetros, huellas compatibles con hielo de agua en la superficie o en capas cercanas a ella. El hielo estaba presente, sólido, pero algo impedía su sublimación eficiente hacia el estado gaseoso. La superficie conservaba secretos que solo el espectro podía insinuar. El contraste con visitantes interestelares anteriores era sorprendente. 2I-Borisov, detectado en 2019, mostraba niveles altos de monóxido de carbono en relación con el agua, indicando formación en regiones frías del disco exterior donde el CO podría condensarse. Pero el dióxido de carbono contaba otra historia. Se forma a temperaturas intermedias, en zonas donde el agua sería líquida o vapor, aunque aún podría congelarse fuera de la fase gaseosa. Las implicaciones se extendían a teorías de formación planetaria. Si Three Eyes se había formado cerca de una línea de nieve de dióxido de carbono en otro sistema estelar, podría representar material de una región análoga al cinturón de asteroides de nuestro sistema, demasiado cálida para el hielo de agua, pero lo bastante fría para condensar CO2. Entornos así podrían ser comunes alrededor de otras estrellas, aunque nunca antes habíamos muestreado material de uno. La vasta nube de dióxido de carbono planteaba preguntas aún más profundas. ¿Cómo podía un núcleo de apenas unos kilómetros generar y sostener una zona emisora más grande que la mayoría de las órbitas planetarias? La física requería una superficie extraordinariamente activa, mucho más que cualquier cometa del sistema solar, o mecanismos fundamentalmente distintos de liberación de gas. Algunos investigadores propusieron que Three Eyes podría estar fragmentándose, liberando pedazos ricos en dióxido de carbono que continuaban sublimándose al alejarse del núcleo principal. Otros sugirieron que la emisión extendida era producto de interacciones con el viento solar sobre una nube gaseosa preexistente, amplificando el tamaño aparente de la región activa. Ambas teorías desafiaban los límites de la ciencia cometaria convencional. El momento de estos hallazgos fue dramático y oportuno. Justo cuando Three Eyes se aproximaba a la ventana de observación óptima antes de la conjunción solar, su química se revelaba diferente a todo lo visto en nuestro catálogo de objetos interestelares. Estábamos observando un laboratorio químico en movimiento, alimentado por nuestro Sol, pero llevando consigo la historia congelada de un sistema planetario alienígena. Sin embargo, la predominancia del dióxido de carbono también conllevaba una lección reveladora. Si esto era representativo del material interestelar, entonces nuestros modelos sobre la formación y evolución de los sistemas planetarios podrían estar omitiendo piezas fundamentales. La diversidad química de Three Atlas, combinada con las firmas contrastantes de 1I-Oumuamua y 2I-Borisov, sugería que la galaxia alberga una población de escombros expulsados mucho más heterogénea de lo que nuestras teorías habían anticipado. A medida que agosto avanzaba hacia septiembre y la ventana de observación comenzaba a cerrarse, los astrónomos se encontraron en la extraña posición de poseer datos que eran a la vez inéditos y limitados. La química de Three Atlas era indudablemente extraordinaria, pero si representaba
una nueva categoría de objeto interestelar, o simplemente un ejemplo extremo de la física ya conocida, seguía siendo un interrogante abierto. Al parecer, el cosmos estaba decidido a mantenernos adivinando hasta el último instante. Quinta parte. Lo que aún desconocemos. 3 meses tras su descubrimiento, con algunos de los instrumentos más avanzados del mundo apuntando a 3 Atlas, nos encontrábamos en la peculiar situación de saber muy poco sobre algo que ya conocíamos demasiado superficialmente. Cada observación revelaba facetas inéditas de este enigma interestelar. Sin embargo, las preguntas esenciales permanecían sin respuesta. El tamaño del núcleo ejemplifica perfectamente nuestra incertidumbre. Las imágenes del Hubble acotan su diámetro entre 320 metros y 5,6 kilómetros, un rango tan amplio que va desde un gran edificio hasta una pequeña ciudad. Esto no es un error de los instrumentos. Es la consecuencia inevitable de estudiar un cuerpo indeterminado envuelto en su propia atmósfera luminosa. El núcleo podría ser una esfera compacta y brillante, o un fragmento alargado y oscuro flotando en el espacio. Sin una resolución directa, cualquier estimación es esencialmente una conjetura. El estado de rotación sigue siendo igualmente desconcertante. La mayoría de los cuerpos menores del sistema solar giran con periodos medibles en horas, y sus secciones transversales variables producen cambios de brillo detectables. Pero 3 Atlas ha demostrado ser sorprendentemente estable en su luminosidad aparente, sin exhibir ninguna de las fluctuaciones periódicas que revelarían su velocidad o eje de rotación. Podría estar girando extremadamente despacio, rotando casi de manera sincronizada con respecto a la Tierra, o sus superficies podrían ser notablemente homogéneas. Cada escenario implica distintas consecuencias sobre su origen y estructura. La cuestión del agua ha evolucionado hasta convertirse en un drama científico. Las primeras observaciones con el telescopio espacial Swift y su espectrómetro ultravioleta detectaron radicales hidroxilo, usualmente un indicador fiable del vapor de agua sometido a radiación UV solar. La presencia de estos compuestos sugería una desgasificación significativa, coherente con las expectativas cometarias. Sin embargo, los estudios posteriores de SphereX encontraron que la señal de agua era inusitadamente débil, estableciendo límites superiores que contradecían las detecciones previas. Esto podría indicar que el agua está presente, pero oculta por efectos observacionales, o que nuestra comprensión de la producción de hidroxilos en cometas requiere revisión. La morfología de la cola añade otra capa de incertidumbre. La detección por Gemini South de una cola antisolar a finales de agosto confirmó finalmente lo que la teoría predecía: material expulsado por la presión de radiación solar. Pero, ¿por qué tardó tanto en identificarse con claridad esta característica? La discreción de la cola, comparada con cometas típicos, sugiere algo inusual. Quizás granos de polvo más grandes que resisten la presión de radiación, o una geometría de observación que comprime la estructura de la cola hasta casi hacerla invisible. Ambas explicaciones plantean interrogantes sobre la naturaleza fundamental de 3 Atlas. Los patrones de actividad presentan quizá la incógnita más intrigante. Las imágenes del Hubble muestran una elongación del material de la coma orientada hacia el Sol, que aparentemente fluye en dirección a nuestra estrella en lugar de alejarse de ella. Esta geometría
contraintuitiva, desconcertó inicialmente a los astrónomos, hasta que comprendieron que el ángulo de visión puede inducir ilusiones ópticas tridimensionales. Los flujos de gas presentan un enigma adicional. La aparente inclinación hacia el Sol podría ser simplemente nuestra percepción de un patrón tridimensional complejo de desgasificación, o podría señalar algo realmente inusual sobre la manera en que este visitante libera material. Los misterios de su composición van más allá del predominio del dióxido de carbono. Mientras que el telescopio James Webb y SPHEREX han cartografiado los principales gases, apenas han rozado la superficie de la química de trazas. ¿Y los compuestos orgánicos? Especies sulfuradas, gases nobles. Cada uno de estos elementos menores podría ofrecer pistas sobre la formación del objeto, su temperatura, la exposición a radiación y el entorno químico de su sistema planetario de origen. Pero detectarlos requiere un tiempo de observación que se está agotando rápidamente. Quizás lo más frustrante es nuestra imposibilidad de estudiar a Triatlas durante el perihelio, el momento en que el calentamiento solar debería inducir los cambios más pronunciados en su actividad y composición. La conjunción solar impedirá que observemos ese instante crítico. Solo veremos sus consecuencias, como llegar al teatro después del final. La alta velocidad de Triatlas complica aún más la observación. Los telescopios terrestres deben seguirlo a ritmos que ponen sus sistemas de apuntado al límite, mientras que los instrumentos en órbita enfrentan restricciones de programación debido al rápido movimiento del objeto. Y la creciente distancia provoca que cada semana de retraso degrade significativamente la relación señal-ruido en las observaciones espectroscópicas. La cinemática del objeto añade otra capa de incertidumbre. Aunque su origen interestelar está confirmado, rastrear Atlas hasta su estrella madre requiere un conocimiento preciso de su trayectoria, limitado por nuestra breve ventana de observación y las perturbaciones gravitatorias sufridas durante su tránsito por el sistema solar. La mejor estimación actual sugiere un origen en la población del disco grueso de la galaxia, entre estrellas que se formaron cuando el universo tenía aproximadamente la mitad de su edad actual. Sin embargo, esto sigue siendo una especulación fundamentada en datos incompletos. Incluso la pregunta básica de qué impulsa la actividad de Atlas sigue abierta. ¿Es la sublimación de hielos, como en un cometa típico? ¿Se fragmenta bajo estrés térmico? ¿Podría estar eléctricamente cargado, interactuando con el viento solar de formas inusuales? La extensión de su coma de dióxido de carbono sugiere actividad a escalas que desafían los modelos simples de sublimación. A medida que nos acercamos a la conjunción solar, las incertidumbres aumentan, generando una tensión científica singular. Sabemos lo suficiente para reconocer la naturaleza extraordinaria de Atlas, pero no lo suficiente para comprender qué la hace realmente única. Su reaparición en diciembre ofrecerá una última oportunidad para desentrañar el misterio o confirmar que ciertos secretos cósmicos deben permanecer ocultos. El universo parece tener predilección por los visitantes que dejan más preguntas que respuestas. Parte 6. ¿Qué significa ser interestelar? El cosmos no entrega pasaportes, pero si lo hiciera, Atlas llevaría los suyos de otro sistema estelar. Entender qué califica
a un objeto como verdaderamente interestelar, requiere adentrarse en la mecánica orbital. Un lenguaje donde los valores de excentricidad y las trayectorias hiperbólicas narran historias de vagabundeos cósmicos que abarcan millones de años. En la terminología de la mecánica celeste, cualquier cuerpo con una excentricidad orbital superior a 1 no está ligado al sistema solar, siguiendo lo que los matemáticos llaman una trayectoria hiperbólica, un camino que se abre hacia el infinito en lugar de cerrarse en una elipse. 3 Atlas posee una excentricidad aproximada de 1,7, lo que significa que no solo no está gravitacionalmente ligado, sino que viaja tan rápido que incluso la enorme influencia de Júpiter apenas altera su rumbo. Sin embargo, la excentricidad por sí sola no narra toda la historia. La medida crucial se llama Bo, infinito, la velocidad que tendría un objeto con respecto al Sol si estuviera a una distancia infinita, más allá del alcance gravitacional del Sol. Para los cuerpos originarios de nuestro sistema solar, esta velocidad es prácticamente nula. Permanecen ligados gravitacionalmente y eventualmente regresarán, aunque sus órbitas tarden millones de años en completarse. 3 Atlas posee un B infinito de aproximadamente 25 kilómetros por segundo, confirmando, sin margen de duda, que proviene de otro sistema estelar. Para poner esta velocidad en perspectiva, considere que la Tierra orbita alrededor del Sol a unos 30 kilómetros por segundo. 3 Atlas se desplaza casi a la misma velocidad en relación con el sistema solar que nuestro planeta entero al girar alrededor de la estrella. Ese es el impulso de un mundo completamente diferente, la firma cinética de un entorno de formación donde otras leyes físicas gobernaban la interacción de la gravedad y el movimiento. El propio descubrimiento subraya cuán raros son realmente estos visitantes interestelares. El sistema de reconocimiento Atlas, abreviatura de Asteroid Terrestrial Impact, LAS Alert System, consiste en 4 telescopios robóticos diseñados para escanear todo el cielo visible cada 2 noches, en busca de asteroides potencialmente peligrosos. En casi una década de operaciones, cubriendo millones de grados cuadrados y catalogando cientos de miles de objetos, Atlas ha detectado solo un visitante interestelar confirmado. Las estadísticas son reveladoras. Los objetos interestelares son quizá 1.000.000 de veces más escasos que los asteroides cercanos a la Tierra. Esta rareza no significa que el espacio interestelar esté vacío. Todo lo contrario. Los modelos teóricos indican que cada año luz cúbico de nuestro vecindario galáctico debería contener miles de fragmentos interestelares, restos expulsados de sistemas planetarios durante sus caóticas fases de formación. El problema es detectarlos. Son tenues, veloces, y recorren trayectorias que los hacen cruzar el sistema solar interior solo por periodos breves. Para cuando los identificamos, la mayoría ya se encuentra alejándose hacia la salida. La revolución tecnológica en el estudio del cielo de campo amplio finalmente ha dotado a los astrónomos de las herramientas necesarias para localizar a estos nómadas cósmicos. El Pan-STARRS, telescopio de sondeo panorámico con un sistema de respuesta rápida, descubrió a Oumuamua en 2017. El Catalina Sky Survey identificó 2 Boris en 2019. Ahora Atlas ha entregado 3 Atlas. Cada hallazgo requirió sistemas automatizados
capaces de procesar miles de imágenes por noche, compararlas con catálogos estelares y señalar un puñado de objetos en movimiento que merecen atención humana. El proceso de confirmación sigue un protocolo meticuloso que satisfaría incluso a un tribunal. La detección inicial activa observaciones de seguimiento inmediatas para determinar los elementos orbitales en cuestión de días. Observatorios de todo el mundo contribuyen con mediciones precisas de posición que restringen la trayectoria. El software de mecánica orbital calcula la órbita más probable, evaluando si el movimiento corresponde a un origen dentro del sistema solar o requiere una explicación interestelar. Solo cuando múltiples análisis independientes verifican un movimiento hiperbólico y descartan cualquier progenitor solar, se concede al objeto la designación interestelar. Las convenciones de nomenclatura reflejan este proceso cuidadoso. La I de interestelar se asigna solo tras una investigación exhaustiva. Una I para Oumuamua, 2 I para Boris, 3 I para Atlas. Cada número representa no solo un descubrimiento, sino una muestra confirmada de la vasta población de escombros vagando entre las estrellas. Sin embargo, estos 3 confirmados sugieren una población mucho mayor que aún espera ser encontrada. El Observatorio Rubin, actualmente en construcción en Chile, comenzará operaciones en 2025 con capacidades de sondeo que superan a todos los sistemas actuales combinados. Su cámara de campo amplio mapeará todo el cielo austral cada 3 noches con sensibilidad suficiente para detectar objetos interestelares años antes de que alcancen su perihelio. Los modelos teóricos indican que Rubin podría descubrir entre 1 y 70 visitantes interestelares por año, transformando estos raros encuentros cósmicos en oportunidades científicas rutinarias. La física detrás de la designación interestelar tiene implicaciones profundas. Estos cuerpos son cápsulas del tiempo procedentes de otros sistemas estelares, preservando la química y las firmas isotópicas de entornos de formación planetaria que jamás podremos visitar. Cada visitante es un laboratorio en miniatura, entregado a nuestra puerta, con pistas sobre las condiciones alrededor de estrellas situadas a cientos de años luz y formadas miles de millones de años después que nuestro Sol. Sus trayectorias hiperbólicas implican que solo contamos con una oportunidad para estudiarlos. A diferencia de los cometas periódicos, que regresan para ser observados una y otra vez, los objetos interestelares ofrecen encuentros irrepetibles. Los datos que recolectamos durante su fugaz paso a través de nuestra esfera de observación representan la única información que tendremos sobre estas muestras concretas de escombros galácticos. Mientras Tri-Atlas prosigue su viaje hiperbólico hacia el perihelio, su condición de visitante interestelar es incuestionable. El enigma no radica en si proviene de otro sistema estelar, la mecánica orbital lo confirma de manera concluyente, sino en qué clase de sistema podría generar un vagabundo tan extraordinario y qué nos dice su química atípica sobre la formación planetaria en entornos completamente distintos al nuestro. Parte 7. 3 visitantes, 3 personalidades. El universo tiene un humor peculiar, y esto se evidencia claramente en la galería de villanos interestelares que han cruzado nuestro sistema solar. En menos de una década, hemos recibido a 3 invitados confirmados provenientes de otros sistemas estelares. Cada uno llega con un carácter tan singular que parece diseñado para desafiar cualquier suposición que tengamos sobre el espacio entre las estrellas.
Primero apareció Oumuamua en 2017, el equivalente cósmico de un extraño con rostro pétreo entrando en un bar de pueblo. No tenía coma visible, ni cola, ni desgasificación detectable. Solo un objeto alargado que giraba y reflejaba la luz solar como metal bruñido. Su comportamiento era casi anormalmente rutinario, hasta que comenzó a acelerarse, inexplicablemente, alejándose del Sol. La aceleración fue mínima, pero medible. Alrededor de 1/100.000 de la gravedad terrestre. Aún así, rompió todas las expectativas sobre cómo deberían comportarse las rocas inertes en el espacio. La comunidad científica estalló en debates. Algunos propusieron mecanismos exóticos: desgasificación de hidrógeno desde hielo subterráneo, presión de radiación sobre una superficie extraordinariamente reflectante, o incluso teorías más especulativas relacionadas con velas solares o interacciones electromagnéticas. La aceleración fue real y confirmada por múltiples observatorios, pero su causa permaneció esquiva, dejando más interrogantes que respuestas cuando Oumuamua desapareció en el espacio interestelar. Luego, llegó 2I/Boris en 2019, apareciendo como un visitante más familiar, cargado de sorpresas químicas. Esta vez, el comportamiento fue típicamente cometario: coma brillante, cola prominente y desgasificación constante de vapor de agua y polvo, justo como los astrónomos esperaban de un trozo de hielo primigenio. Sin embargo, Boris aportó su propia peculiaridad química: un monóxido de carbono extremadamente abundante, mucho más que cualquier cometa conocido del sistema solar. Su proporción de CO a agua sugirió un origen en un ambiente mucho más frío que los confines de nuestro sistema solar, quizás alrededor de una estrella con un disco de material helado más extendido. Ahora, 3 Atlas se presenta como el tercer acto de este drama interestelar. Su química parece un intento deliberado de confundir los patrones que creíamos estar entendiendo. Mientras Oumuamua no mostró gas, Boris exhibió monóxido de carbono elevado. 3 Atlas predomina con dióxido de carbono. La progresión no es lineal ni predecible. El predominio del CO indica que cada visitante podría provenir de entornos de formación tan diversos que de alguna manera parecen pertenecer a universos distintos. Morfología y contrastes. Las diferencias morfológicas son igual de impactantes. La silueta alargada y estrecha de Oumuamua sugería un fragmento natural, o quizás algo con un origen más geométrico. Su proporción de largo a ancho de 10:1 era extrema incluso para los estándares de los asteroides, generando especulaciones sobre si podría tener una forma artificial. Boris, en cambio, parecía completamente convencional: un núcleo aproximadamente esférico, rodeado de una coma simétrica y con una cola antisolar que parecía sacada de un libro de texto. 3 Atlas, por su parte, ocupa un punto intermedio en la escala de lo desconcertante. Su coma es compacta y casi esférica, lo que sugiere un núcleo sólido más que una estructura fragmentada. Sin embargo, la tenue cola que finalmente apareció en las imágenes de finales de agosto era sorprendentemente débil comparada con la prominente estela de Boris. La geometría indica desgasificación localizada y controlada en lugar de la actividad explosiva típica de los cometas cercanos al perihelio.
Tamaños y escalas. Cada visitante revela su propia historia a través de sus dimensiones. Oumuamua medía unos 400 metros de largo por apenas 40 metros de ancho. Una auténtica aguja cósmica. Boris tenía un núcleo de aproximadamente medio kilómetro de diámetro, típico de un cometa mediano. 3 Atlas se sitúa entre estos extremos, con un límite máximo de 5,6 kilómetros, aunque podría ser mucho menor. Cada uno representa fragmentos del campo de escombros interestelares a diferentes escalas. Quizás lo más fascinante es que los tres llegaron con brillos aparentes y circunstancias de descubrimiento completamente distintas. Oumuamua fue detectado casi por accidente cuando ya se alejaba del Sol, durante estudios rutinarios de asteroides. Boris se observó mientras aún ingresaba al sistema solar exterior, lo que permitió meses de preparación para su seguimiento. 3 Atlas fue capturado en un punto intermedio, lo suficientemente lejos como para planificar observaciones, pero lo bastante cercano para comenzar un estudio detallado de inmediato. Química y entornos de formación. Las firmas químicas de estos visitantes revelan mundos de origen muy diferentes. La ausencia de desgasificación detectable en Oumuamua podría indicar procesamiento por radiación interestelar, desvolatilización completa o formación en una región inusualmente seca de su sistema natal. El monóxido de carbono predominante en Boris sugiere un nacimiento en zonas frías y externas de un disco protoplanetario. 3 Atlas, con su dióxido de carbono dominante, apunta a temperaturas intermedias, probablemente en un área donde el agua existía como vapor. Pero el CO aún podía condensarse. Las diferencias no se limitan a la química. Abarcan la física fundamental. La misteriosa aceleración de Oumuamua insinuaba fuerzas más allá de la simple gravedad, ya fuera por desgasificación, demasiado sutil para detectarse, presión de radiación inusual o mecanismos aún desconocidos. Boris siguió la física predecible de los cometas. Su trayectoria coincidió con los modelos gravitacionales sin desviaciones inexplicables. 3 Atlas también se comporta gravitacionalmente de manera predecible, pero su coma de dióxido de carbono plantea un desafío a nuestra comprensión de cómo núcleos pequeños pueden generar nubes de gas tan vastas. Sesgos observacionales y perspectivas. Lo que percibimos depende completamente de la geometría, el tiempo y los límites de sensibilidad de nuestros instrumentos. La aparente inactividad de Oumuamua podría haber sido muy distinta si se hubiera detectado durante una fase activa. La perfección de Boris podría parecer extraña desde otro ángulo. La sutil cola de 3 Atlas quizás se vea mucho más impresionante desde Marte durante el encuentro de octubre. Ya estas tres personalidades, el acelerador misterioso, el cometa clásico rico en monóxido de carbono y el enigma del dióxido de carbono, insinúan la enorme diversidad de objetos interestelares que nos esperan. Si los primeros tres visitantes son tan distintos entre sí, ¿qué nos revelarán los próximos 12? Cada uno representa una muestra del núcleo de un entorno de formación planetaria diferente, con huellas químicas que narran la historia térmica y composicional de mundos extraterrestres que jamás podremos visitar. La progresión de Oumuamua a Boris y 3 Atlas parece un cuestionamiento del universo
a cada suposición que tenemos sobre cómo deberían ser los desechos interestelares. Justo cuando creíamos entender una categoría, surge un nuevo visitante para reescribir las reglas. Mientras Three Atlas se aproxima a su conjunción solar, nos preguntamos si su peculiar personalidad es solo la punta de un iceberg aún más extraño, o si simplemente estamos aprendiendo que el espacio entre las estrellas es mucho más diverso, química y físicamente, de lo que jamás imaginamos. Parte 8. Rompecabezas dinámicos. El universo parece guardar sus secretos más importantes en las mínimas desviaciones de lo esperado, y esto se refleja claramente en la sutil danza de fuerzas que gobiernan el movimiento de los visitantes interestelares a través de nuestro sistema solar. Dinámica y aceleraciones sutiles. La historia de Three Atlas es en esencia una historia sobre física en movimiento, sobre pequeñas aceleraciones que podrían revelar verdades profundas acerca de la naturaleza de la materia en el espacio interestelar. Ibarra Oumuamua estableció la plantilla para el misterio interestelar cuando comenzó a acelerarse, alejándose del Sol, de manera que desafiaba los modelos gravitacionales. El efecto fue diminuto, aproximadamente 10 micrómetros por segundo al cuadrado, cerca de 1 entre 110.000 de la gravedad terrestre, pero persistente y medible a lo largo de semanas de observación. Múltiples telescopios confirmaron la realidad de la aceleración, transformando lo que debería haber sido un problema gravitacional rutinario en un rompecabezas que sigue generando artículos científicos años después. La aceleración no fue aleatoria. Siguió un patrón definido que sugería desgasificación desde el hemisferio orientado al Sol. Pero ahí es donde Oumuamua se volvió realmente desconcertante. Ningún telescopio detectó el gas o polvo que normalmente acompañaría esa actividad. El objeto se aceleraba como un cometa, pero parecía un asteroide, creando una paradoja que llevó a los astrónomos a considerar explicaciones cada vez más exóticas. Algunos propusieron que podría estar liberando hidrógeno, un gas tan tenue que pasaría inadvertido, pero aún así produciría la aceleración observada. Otros sugirieron que la presión de la radiación sobre una superficie extraordinariamente reflectante podría explicar su movimiento. Incluso se barajaron hipótesis más radicales de origen artificial, aunque éstas quedaron fuera del consenso científico general. Three Atlas, frente a la normalidad aparente. Hasta ahora, Three Atlas no ha mostrado anomalías de aceleración comparables. Su trayectoria coincide con las predicciones gravitacionales dentro de los márgenes de incertidumbre observacional, siguiendo la suave trayectoria hiperbólica que dictan las leyes de Newton. Sin embargo, esta aparente normalidad podría ser engañosa. Las fuerzas no gravitacionales que afectaron a Oumuamua solo se hicieron evidentes durante largos periodos de observación, mientras se alejaba de la influencia solar. Tres Atlas todavía se aproxima al perihelio, y las mediciones más reveladoras podrían llegar durante y después de su paso más cercano al Sol. La química de Three Atlas sugiere que si surgen fuerzas no gravitacionales, podrían manifestarse de manera muy diferente a las de Oumuamua. La sublimación del dióxido de carbono produce moléculas mucho más masivas que el hidrógeno, creando una transferencia de momento más fácil de detectar, pero que opera a través de una física distinta. Si Three Atlas empieza a mostrar una aceleración medible, podría ofrecer pistas clave
para entender si el comportamiento de Oumuamua fue único o si representa una característica común de los visitantes interestelares. Fragmentación, rotación y torques. Una posibilidad es que Tree Atlas sea en realidad un conjunto suelto de fragmentos más pequeños, cada uno desgasificando independientemente para formar la amplia región de emisión observada. Pero si esto fuera el caso, deberíamos ver pruebas de fragmentación en las imágenes, múltiples picos de brillo o estructuras alargadas que delataran la presencia de fragmentos discretos. Hasta ahora, las imágenes de alta resolución del Hubble no revelan tales características. Otra explicación apunta a la interacción entre la desgasificación y el viento solar, a medida que las moléculas de dióxido de carbono escapan del núcleo. Pueden ser ionizadas por la radiación ultravioleta solar, generando una población de partículas cargadas que interactúan con el campo magnético solar. Estas fuerzas electromagnéticas podrían acelerar el gas a velocidades muy superiores a las de la simple expansión térmica, explicando la enorme extensión de la nube de dióxido de carbono. Rotación y dinámica interna. El estado de rotación de Tree Atlas sigue siendo un misterio, pero podría contener pistas esenciales sobre sus procesos dinámicos. La mayoría de los cuerpos pequeños experimentan cambios de giro caóticos debido al torque liberado por chorros de gas que actúan como pequeños propulsores, modificando gradualmente la rotación del objeto. Si Tree Atlas está desgasificando tan vigorosamente como su coma extendida sugiere, debería experimentar un torque significativo observable como variaciones de brillo a largo plazo. Sin embargo, la fotometría indica una estabilidad notable sin cambios periódicos que delaten un movimiento de volteo. Esto podría significar que el objeto está girando muy lentamente, que se presenta casi de canto, haciendo que la rotación no altere su sección transversal aparente, o que su superficie sea tan uniforme que la rotación no genera variaciones de brillo detectables. Cada posibilidad tiene implicaciones distintas sobre la estructura y el origen del objeto. Actividad a grandes distancias y acercamiento al Sol. Observaciones preliminares, desde satélites de estudio de exoplanetas, han sugerido actividad, incluso a grandes distancias, mucho más allá de Júpiter, donde Tree Atlas fue detectado por primera vez. Si esto se confirma, implicaría una composición extraordinariamente volátil o un mecanismo de activación que no depende exclusivamente del calentamiento solar. A medida que Tree Atlas se acerca al perihelio, las preguntas dinámicas se intensifican. ¿Mostrará la misteriosa aceleración que caracterizó a Oumuamua? ¿Revelará su coma estructuras de chorros que